programa, mi programa, nuestro programa, el programa de todos, Conociendo Ciencia con Jimmy. Hoy tendremos 4 expertos que nos estarán hablando sobre la hermenéutica y la fenomenología. Pero para entrar en tema, el término hermenéutica deriva del griego hermeneu, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. El concepto de hermenéutica se remonta con la simbología del dios griego Hermes, el hijo de Zeus y Maya, el encargado de mediar entre los dioses o entre estos y los hombres. Para continuar con el tema, tendremos a nuestra primera invitada de la noche, la doctora Evernuin Pérez, doctora en ciencias. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Pase adelante. Siéntese. Doctora, esta noche vamos a abordar un tema muy importante y usted es la experta para hablarnos de la hermenéutica. Doctora, dígame esta noche, ¿qué es para usted la hermenéutica? Bueno, profesor Jimmy, tenemos que la hermenéutica es un arte, una filosofía de los métodos cualitativos, que tiene como característica propia interpretar y comprender los textos orales y escritos para describir los motivos del actuar humano. Ok, doctora. Esos términos que usted me dice, me imagino que son propuestos o designados por unos teóricos. ¿Cuáles son esos teóricos? Tenemos muchos teóricos que nos hablan de la hermenéutica. Tenemos al teórico Hurtado y van a la teórica Josefina Garrido, que nos habla del conocimiento empírico y el conocimiento científico. Tenemos el conocimiento empírico que se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Es el conocimiento que permite al hombre interactuar con su ambiente. También tenemos que el conocimiento científico es aquel que se adquiere y se fundamenta en la realidad e investigación mediante unos procesos. Ok, doctora. Entonces, con todos esos términos y con la propuesta de los teóricos, ¿qué es lo que busca la hermenéutica? La hermenéutica lo que busca es el análisis, la interpretación de los datos de los textos orales y escritos. Ok, doctora, muchas gracias. Vamos a un breve corte comercial, pero antes de eso, recuerden enviar su texto o su sugerencia por el mensaje de Twitter, @JimmyCiencia. Ya venimos. Para darle continuidad al tema abordado sobre la hermenéutica, tenemos otro experto que nos hablará acerca de la materia. Recibamos a la doctora en psicología, Joelis Torrealba. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Pase adelante, doctora. Tome asiento. Está en su casa. Gracias. En el corte anterior, doctora, se hablaba de los conceptos hermenéuticos, sobre los teóricos hermenéuticos, doctora. Usted, como un aporte que nos daría, dígame, ¿cuál sería el objeto de estudio de la hermenéutica? Cuando hablamos de objetos de estudio, nos referimos hacia el universo que impregna el vacío filosófico. Generalmente, estas dimensiones aparecen en intercambio de arqueólogos, donde ellos buscan aplicar el arte y la literatura. Ok, doctora. Por acá nos acaba de llegar un mensaje mediante Twitter de un televidente que nos pregunta: doctora, en cuanto a la hermenéutica, dígame,
¿cuáles son las dimensiones de la conducta humana? Muy interesante la pregunta. Bueno, debido a las dimensiones, tenemos infinidades de dimensiones, ¿verdad? Para la aplicación o mayor amplitud del tema, tenemos la dimensión de conducta humana, tenemos la dimensión de conducta cognitiva, tenemos la dimensión biológica y tenemos la dimensión evolutiva. Y por supuesto la dimensión social, que es la más conocida por todos los seres humanos, es la que nosotros tenemos a través de nuestra familia, que es como decimos, que se da desde el hogar, desde la casa. Ok, doctora. Para ir, vámonos rápidamente a un corte comercial, pero sin dejar los televidentes de enviar el mensaje a través de Twitter, @JimmyCiencia. Ya volvemos. Para darle continuidad al programa, recordemos que estamos hablando de dos temas muy importantes, el cual es la hermenéutica y la fenomenología. Es el momento de hablar de la fenomenología. Para eso tenemos dos expertos, pero antes de eso debemos definir la fenomenología como ciencia descriptiva, rigurosa, concreta, que muestra y explica el ser en sí mismo, que se preocupa con la esencia de lo vivido. La fenomenología se fundamenta del supuesto de que en las cosas hay una esencia a la que se puede acceder a partir de observaciones empíricas que, relacionadas entre sí, permiten la representación de dicho fenómeno en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de otras disciplinas. La palabra fenomenología deriva de dos palabras de origen griego. Phenomenon, que significa fenómeno, aquello que se muestra a partir de sí mismo, y logo, que significa estudio o ciencia. Etimológicamente, fenomenología es el estudio del fenómeno de aquello que se muestra. Para eso tenemos dos expertos en la materia. Es hora de recibir a la experta, la profesora Felicita Parada, experta en estudios científicos. Adelante, profesora. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Pase adelante, tome Muchas asiento. gracias. Doctora, Gracias por la invitación. siempre a su orden. Esta es su casa, doctora. Durante todo este momento, en el corte anterior hablamos con dos expertos que nos hablaron acerca de la hermenéutica. Usted es experta en doctora. Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que busca la fenomenología? Bueno, la fenomenología se realiza a través, se le realiza a los sujetos, ¿verdad? Para conocer sus impresiones, y es usada mucho en el campo de la filosofía, psicología y en el campo social. Ok, doctora, me parece muy bien. Acá nos acaba de llegar un Twitter de un compañero de trabajo que nos dice: doctora, ¿cómo sería la fenomenología en el ámbito educativo? Oye, interesante esa pregunta, mira. Es fundamental porque ella busca comprender la realidad, en este caso del estudiante, si nos vamos a la parte educativa, ¿verdad? Que él mismo narre su situación de la actualidad, de los hechos que suceden en el contexto actual. ¿Y qué ejemplo más cercano a esta ciencia nos podría dar, doctora, acerca de la fenomenología? Fíjate que ahora en la actualidad tenemos mucho la situación de problemas de conducta, ¿verdad? Hay que buscar la raíz, por qué está sucediendo este fenómeno actual en nuestro campo educativo. Muchas gracias. Bueno, para recalcar un poco lo que nos acaba de decir la doctora, nos acaba de explicar sobre la fenomenología, que se encarga de estudiar los fenómenos. Vámonos a un corte comercial, pero no se les olvide enviar nuestro mensaje o un mensaje a nuestro Twitter,
Jimmy Ciencia, @Jimmy Ciencia. Ya volvemos. Gracias. Para continuar con el programa, tenemos a una experta que nos hablará acerca de la fenomenología. Continuando con el tema, recibamos a la psicóloga Maybeli Rodríguez. Buenas, chicos. Buenas noches, doctora. Pase adelante. Bienvenida. Hola, Mayra. Hola, ¿cómo estás? Encantada de verte. Gracias. Doctora, en el programa anterior, la experta nos explicaba acerca de los fenómenos que han ocurrido durante toda esta trayectoria, acerca de lo que es la fenomenología, todo eso, ¿verdad? Para darle continuidad a este tema, ¿qué nos diría usted acerca de qué relación tiene el sujeto-objeto con la fenomenología? Me parece muy importante esa pregunta, porque cuando se habla del sujeto, se realiza el descubrimiento objetivamente y tiene como relación al habla del hecho social subjetivamente que va haciendo énfasis en la interdependencia de intercambios. Ok, doctora, muy bien. Y cuando usted nos habla de ese sujeto-objeto, me imagino que se rige por una característica. ¿Cómo se caracteriza la fenomenología, doctora? Se caracteriza por un método cualitativo, donde hablamos de cualidades. También es un método cuanciclínico. También es importante huida del impresionismo subjetivo, el método fenomenológico, calificativo a veces del subjetivo. No es partícipe de la huida de la objetividad. Por otra parte, se puede decir que es un carácter antropológico, es decir, que es un método que estudia el sistema del hombre. Ya para finalizar, una de las características más importantes, se puede decir que es una pedagogía científica descriptiva. Muy bien, doctora. Por acá nos acaba de llegar un Twitter de un televidente que nos dice: doctora, ¿cree usted que la fenomenología es un paradigma? Sí, es un paradigma muy importante porque a través de ella consiste en el estudio de la vida cotidiana, del sujeto. También lo podemos sustentar según Berger y Luhmann, que es el individuo sabe las realidades múltiples, que puede ser transitable y sabe cómo tenerla. Y tiene que actuar a los otros y eso espera de los ellos. Ok, doctora. Muy bien. Esta participación de ustedes como expertos, le doy las gracias, de verdad. Pero antes de eso debemos dar una diferencia o diferenciar entre lo que es la fenomenología y la hermenéutica. Yo tomé nota aquí mientras los cortes comerciales y tengo acá en mi escrito que la fenomenología consiste en ir a las cosas mismas, ¿verdad? Mientras que la hermenéutica consiste en comprender las acciones humanas y la realidad histórica. También nos dice que pretende conocer lo que son las cosas en su puro y simple presentarse a la conciencia, ¿verdad? Mientras que la hermenéutica pretende captar el sentido de cada acontecimiento interpretado, su singularidad. Por otra parte, la fenomenología, según ustedes y según lo que yo pude acatar de lo que ustedes me explicaban, los expertos anteriores y ustedes como expertos, también intenta situarse entre idealismo y realismo. Quiere decir, ¿verdad?, que el idealismo, la conciencia capta las cosas, ¿verdad?, como ustedes lo explicaban. Y en el realismo, los objetos se manifiestan a la conciencia, que es la diferencia. Mientras en la hermenéutica intenta situarse del lado de las interpretaciones, ya que no hay hechos puros. Bueno, sin más nada que acatar,
aquí tenemos, lo dejamos, terminamos. Bienvenidos, esto es una casa para ustedes. Pueden venir cuando se les necesite. Por acá estamos a la orden. Muy buenas noches. Gracias. Y ya para finalizar, mi querido televidente, esperando que haya sido del agrado de ustedes, nos despedimos y recordándoles que en el próximo programa aprenderemos de cómo elaborar un proyecto de investigación. Nos vemos y recuerden sintonizar siempre el programa Aprendiendo Ciencia con Jimmy.